en Tele 13 Tarde. Al inicio del noticiero les contamos del proyecto de ley anunciado por el gobierno que busca proteger al empleo ante las consecuencias de la crisis económica. Establece este proyecto que, para evitar despidos, los empleadores puedan mantener con media jornada y la mitad de su sueldo al trabajador, que además sería compensado con parte de su seguro de cesantía. Lo comentamos con el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carolina. ¿Qué opinión te merece este proyecto presentado por los ministros Larraín y Matei? A ver, yo creo que es una mala señal para el país. Si bien ante un potencial impacto de la crisis hay que tener políticas de resguardo y principalmente que apoyen a las micro y pequeñas empresas, que son siempre las que son dejadas de lado, estamos hablando de un país que en los últimos 22 años ha crecido en promedio 5%. Estamos hablando de un país que tiene una desigualdad de ingresos extrema, entre los 15 países más desiguales del mundo, con salarios donde son bastante bajos. El 76% de los trabajadores en Chile tienen un ingreso líquido inferior a 350.000 pesos. Entonces, el momento justamente es para nivelar hacia arriba. Uno entiende estas medidas de protección, pero no comprende que por un lado las autoridades nos dicen que estamos en pleno empleo, cosa que en la Fundación Sol hemos, con datos en mano, tratando de cuestionar permanentemente para tener un buen diagnóstico, que es lo fundamental para estos casos, se genera una incoherencia y no es una buena señal. Según la medición habitual, en el último trimestre el desempleo llega a 6,5%, que es una cifra bastante baja, y la autoridad defiende cifras en mano, podemos decir, sus decisiones económicas. Hoy día se conoció también el IPC del mes pasado, un 0,0%, ha bajado el IPC de los alimentos. ¿No son todas estas muestras de que efectivamente se ha tomado el rumbo correcto en materia económica? Lo que pasa es que la economía efectivamente está creciendo y está bien que lo haga. El problema es que tal como se avisoró en Francia el 2008 y los premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, Amartya Sen lo han venido diciendo permanentemente, el mundo no le está sirviendo mirar los indicadores convencionales, no nos está sirviendo mirar la tasa de desempleo, el IPC convencional, el PIB, porque detrás de los promedios se esconden inequidades enormes. ¿Qué pasa con el desempleo? Efectivamente tenemos una tasa de un 6,5%, pero como la encuesta de empleo cambió y ahora la pregunta para determinar si alguien tiene un empleo o no es si al menos trabajó una hora la semana pasada, cambio que está bien hecho porque son recomendaciones internacionales, el análisis no ha cambiado, seguimos analizando el empleo como si estuviéramos en el siglo pasado. Sin embargo, junto a los 532.000 desempleados, tenemos 636.000 subempleados, que son personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, pueden ser 10, 5, 20 horas, quieren trabajar más, pero no han encontrado ese trabajo de mejor calidad. Eso es signo de precariedad y eso no lo está poniendo sobre la mesa la autoridad y tenemos un diagnóstico que está mal hecho. ¿Y este proyecto de ley anunciado hoy, a tu juicio, profundiza en esa precariedad? Lo que pasa es que yo esperaría que si en algún momento, cosa que hay que evaluarla, tuviéramos un impacto de la crisis en el empleo, aquí hay que apoyar a las pequeñas y microempresas. Lo mismo pasa con la discusión del salario mínimo. El salario mínimo hay que aumentarlo considerablemente. Hay un amplio espacio. Chile tiene un mini salario mínimo, que solo representa un 31% de su PIB. Perdona, ya vamos a entrar en ese tema, pero quisiera preguntarte de nuevo sobre este proyecto específico. Escuchábamos a una trabajadora que decía: yo soy papá y mamá, solo mi sueldo sirve para sustento de mi familia. Yo no puedo perder mi trabajo. ¿No es una opción razonable esto que presenta el gobierno, que dice para evitar el despido, media jornada, 50% del sueldo y un 25% del seguro de cesantía? A mí me parecería que tendría algo de razonabilidad si solo se enfocara en las empresas más pequeñitas. Las grandes empresas han generado mucha riqueza, han crecido mucho, las utilidades no han sido distribuidas entre sus trabajadores y yo creo que no es necesario apoyarlas. Si ellos han ganado tanto, creo que es el momento donde no se despidan trabajadores, pero sí puede tener un impacto obviamente en las empresas más chiquititas, en los almacenes, microempresas familiares. Ahí es donde tiene que ir el apoyo, pero eso no es solo una política puntual, que es lo más importante. Aquí se requiere un cambio estructural de estrategia de desarrollo. La pequeña empresa tiene que estar en el corazón de la economía y eso no se ve en estas propuestas. Hablemos del sueldo mínimo, que tú ya lo mencionabas. La CUT propone un aumento de 68.000 pesos, actualmente está en 182.000. Por otra parte, el ministro Longueira dice que ningún país serio tendría un salario mínimo de 250.000 pesos. El gobierno es sumamente reticente, la oposición sí está por aumentarlo. A ver, el gobierno lo que no está diciendo es la magnitud del salario mínimo actual en Chile. O sea, Chile puede seguir creciendo y todos los años las autoridades pueden decir lo mismo. También lo hicieron los gobiernos anteriores. No es el momento porque hay crisis, no es el momento porque la economía tiene que recuperarse. ¿Cuándo es el momento? No puede ser que una persona trabaje 45 horas a la semana y ni siquiera pueda llegar a fin de mes. El salario mínimo representa un 62% de la línea de pobreza familiar actualmente. Chile tiene un mini salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que en relación a lo que produce Chile, su PIB por persona,
solo representa un 31,6%, el valor más bajo desde el año 89. El salario mínimo ha ido perdiendo poder de compra. Por tanto, es fundamental que esta discusión, para que sea responsable y seria, como dicen las autoridades, seamos responsables y serios con los trabajadores, porque no puede ser que un país que en 2 o 3 años más nos dicen que va a llegar al desarrollo tenga personas que trabajen y sean pobres. Muchísimas gracias, Marco, por venir a conversar con nosotros. Gracias Buenas a ti, tardes. Carolina. Buenas tardes.